Y seguimos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Continuamos con el tema Viviendo en Libertad. Y ahora miraremos qué se siente ser sanado. Y luego cómo cultivamos la madurez en nuestra vida cuando hemos tenido una experiencia de sanación. Una de las cosas que sucede es que desarrollamos una autoconciencia emocional. Hay algunos de nosotros que tenemos un gran rango de autoconciencia emocional y algunos otros no hemos tenido un gran sentido de conciencia emocional en nuestra vida, porque algunos nos hemos estado enfocando en esto durante mucho tiempo y otros es bastante nuevo, incluso prestar atención a lo que está sucediendo emocionalmente. Donde quiera que comencemos en el proceso de conciencia emocional, madurar es crecer en un sentido más profundo de esa conciencia emocional. Como por ejemplo, hacernos estas preguntas. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los lugares más profundos? ¿Dónde está eso enraizado? ¿Cuál es el pecado subyacente a eso? Entonces, las cosas por las que pasan se convierten en una forma de pensar en tu vida. ¿Cuál es la herida que lo está provocando? ¿Cuál es la reacción que está ocurriendo dentro de mí? El dicho dice, la vida no examinada no vale la pena vivirla. O como dice el filósofo, conócete a ti mismo. Parte de conocernos a nosotros mismos es conocer las reacciones que suceden dentro de nosotros. No estar mirándonos a nosotros mismos. No es estar siempre mirando el interior, sino para poder tener conciencia de lo que está pasando dentro de mí, para poder seguir manteniéndolo en comunicación con Dios. Una comunidad saludable o una relación saludable permite que se expresen todas las emociones. Y una familia que no es saludable o una comunidad que no es saludable solo permite que se alabe al Señor. Todo está bien, estoy bendecido, esta es una comunidad muy sana y todo lo miramos positivo. Y sin embargo, no se expresa nada del dolor de nuestras vidas. Ese no es un ambiente saludable, porque ¿qué está pasando si solamente alabo al Señor? Solamente estoy diciendo que todo está bien. Lo único que está pasando es que se está reprimiendo el dolor. De la misma manera, si todos los que tenemos en nuestro entorno en el que nos encontramos es un montón de quejas sobre lo miserables que somos todos, ciertamente tampoco no es un entorno saludable. ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la expresión del amor? ¿Dónde está la expresión de la felicidad? Para que seamos personas completas, necesitamos tener la libertad de tener todo eso. En nuestras relaciones, en nuestras experiencias. Entonces, parte de esa maduración, en esa conciencia emocional, es reconocer que mi entorno puede no ser tan feliz cuando estoy enojado, pero tengo que llevarle ese enojo a Dios y expresarlo y hacerle saber que estoy enojado. O puede que me hayan enseñado, por ejemplo, cuando somos niños, a los niños más, ¿verdad? Que le dicen, los niños no lloran. Y a veces eso es lo que aprendemos. Como ya a los 4 años ya nos sentimos grandes,
porque pues ya nos dijeron que no debemos de llorar, que los niños grandes no lloran. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces qué hago con la tristeza de mi vida? Si los niños grandes no lloran, ¿qué hago con las cosas que realmente me molestan, que me preocupan, que me hacen sentir mal? ¿Qué pasa si cada vez que expresas un dolor, la gente te dice que te quejas demasiado, que dejes de quejarte? ¿Qué haces con eso? ¿Te lo aguantas o se lo traes a Dios? Esto no se va al menos que lidiemos con eso, al menos que lo enfrentemos. Otra cosa de la que vamos a hablar en un minuto es que necesitamos aprender a mantener las puertas cerradas, que ya le hemos abierto al enemigo. Esto también es parte de la madurez. A veces muchos de nosotros nos ha pasado que experimentamos un encuentro con Dios donde nos sentimos en un cierto nivel de libertad y luego el enemigo justo después trata de regresar a ese lugar. Y en ese caso se tiene que hacer guardia en ese lugar. Tendremos que aprender a mantenernos firmes en ese lugar donde está ese patrón de pensamiento que domina nuestra vida y no dejarlo entrar. Eso es aprender y hacer guardia y cerrar puertas. Cultivamos el fruto del Espíritu no solo mediante experiencias de sanación, sino también mediante la disciplina espiritual. ¿Cuáles son nuestras disciplinas en la vida? ¿Tenemos una buena vida de oración activa? ¿Tenemos un buen tiempo de meditación activa con las Escrituras con regularidad en nuestra vida? ¿Tenemos una buena comunión de compañerismo donde podemos compartir honestamente nuestra fe con otras personas? Todas estas son disciplinas espirituales. Algunas de las disciplinas espirituales que nos permiten madurar y cultivar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. También debemos aprender a discernir los espíritus. Pero, ¿cómo discernimos lo que está pasando? ¿Qué es del Espíritu Santo y qué no? ¿Qué hay de mi espíritu humano y qué hay de los espíritus malignos? Ser capaz de distinguir entre esos tres es fundamental para aprender a vivir en libertad y madurez. Si no somos conscientes de eso, pensamos que solo son nuestros pensamientos o que solo son sentimientos. Simplemente somos bombardeados de esa manera. Luego, la madurez está cambiando en nuestros patrones de hábitos. Este joven del que hablamos al principio que tenía la compulsión sexual, tuvo que aprender a cambiar sus patrones de hábitos, tanto antes como después de su sanación. Tenía que evitar esas circunstancias en las que era probable que cayera antes de obtener su sanación y luego algunos de esos mismos patrones de hábitos podrían llevarlo de nuevo a la tentación. Aunque no tenía la compulsión, tuvo que volver a aprender a caminar de nuevo. Entonces, finalmente lo que está haciendo aquí es invertir en oportunidades de crecimiento. Me imagino que cada uno de ustedes han tenido una experiencia única y diferente. De todos los demás, de cada persona, cada quien hemos tenido nuestras propias experiencias. Y cada uno de nosotros hemos alcanzado personalmente un nivel de crecer espiritualmente. Cada uno de nosotros hemos tenido esa oportunidad y en ese proceso de crecimiento, esa dedicación es lo que nos mantiene vivos espiritualmente. Todos sabemos lo que es mantenerse activo en el crecimiento espiritual, como por ejemplo
las cosas que leemos o algunas clases donde nos ayudan a crecer más espiritualmente, o también en las actividades donde participamos dando servicio para el Señor. Todo esto conduce a la madurez. Entonces, mantenernos envueltos en un proceso espiritual nos ayuda a crecer. De lo contrario, podemos regresar al desorden de antes. Entonces, necesitamos seguir creciendo y expandiéndonos. Pero una vez que dejamos el proceso de invertir en nosotros mismos en oportunidades de crecimiento espiritual, nuestro crecimiento espiritual se detiene. Necesitamos permanecer orando en Jesús. Ahora comenzaré a hablar de limpiar la herida y el proceso de liberación. Básicamente, el proceso de sanación interior tiene 4 características. La primera es cuando experimentas el dolor que está sucediendo en tu vida. La segunda, oras para que Jesús revele la raíz del problema. Tercera, le pides a Jesús que esté presente y revele su amor y su verdad para liberar el trauma. Y la cuarta, experimentar su presencia. Este es el proceso básicamente. Ahora les leeré un pequeño testimonio de una paciente del Dr. Bob acerca de esto. Y dice: una mujer me envió un correo electrónico en la noche. Ella había estado en una de mis conferencias hace unos 2 años y estaba en una crisis en el trabajo. Le envié un correo electrónico y le dije: busca la tabla en la página 40. Y le dije: recorre el proceso de lo que estás experimentando y pídele a Jesús que te sane. Ella me respondió la mañana siguiente y tuvo una hermosa sanación. Todo lo que hizo fue seguir ese proceso, muy simple. Ella experimentó su dolor, ella lloró y después se encontraba en un estado completamente diferente al que estaba antes. Ella estuvo en crisis en la noche y en la mañana siguiente ya había regresado su paz. Y tú puedes hacer esto mismo en cualquier momento. Esto no significa que a veces no necesitemos que otras personas nos ayuden, porque por la regular a menudo lo necesitamos. Pero también siempre podemos ir al Señor con esas áreas de nuestra vida y llevarlas a Él y estar en un proceso de presentarle nuestro dolor, experimentar su presencia, permitiéndole lidiar con esas áreas de nuestra vida. Y luego, si miramos que nos desconectamos, podemos acudir a otras personas que pueden ayudarnos. Y dite a ti mismo: estoy atrapado aquí, necesito ayuda. Así que veamos cómo cerrar las puertas. Y esto es del material de Neil Lozano. Dijo en su libro, y organiza su libro de este modo. Dice que hay 5 pasos para la liberación que todo católico cristiano debemos saber. Esto no es un tipo de liberación de guerra espiritual profunda. Esto es lo que todo católico bautizado debería saber. Son 5 pasos y la Biblia habla continuamente de estos pasos. El primero es saber lo que significa arrepentirse y llegar a la fe. Entonces, esto no es solo al comienzo de nuestra vida de fe, sino todos los días en nuestra vida de fe. Si estas fortalezas de la fe son estas formas en las que vemos la falsedad en nuestra vida, constantemente tenemos que cambiar de opinión sobre la forma en que vemos la realidad. Todas esas creencias falsas de las que hemos hablado, todas esas mentiras de identidad, nos bombardean todos los días y tenemos la opción todos los días de reconocerlas, reconociendo la mentira que son y cambiando de opinión
y llegando a la fe debido a esas áreas de incredulidad. Todos tienen sus raíces en el miedo en nuestra vida. Todos son una manifestación de una forma u otra del miedo. El miedo al abandono, el miedo al rechazo, miedo a ser lastimado. Sean cuales sean esos miedos dominan constantemente nuestro pensamiento en este mundo caído. Y tenemos la responsabilidad como católicos cristianos de reconocer esos procesos de pensamiento, arrepentirnos de ellos, que es cambiar de opinión, volvernos hacia Dios y pasar del árbol del conocimiento al árbol de la vida. De modo que le estamos trayendo estos patrones de pensamiento a Jesús, que es fe. La fe es, en vez de apartarse de Dios, volverse hacia Él. Eso es la fe. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa capacidad. Incluso si luchamos por encontrar dónde está Dios, pero todos podemos tomar la simple decisión de mirarnos a nosotros mismos y tratar de ser autosuficientes. O de otra manera, mirar a Dios y pedir su ayuda. Así que ese no es solo el comienzo de nuestra vida de fe, sino que es toda nuestra fe, la vida de todos los días. El segundo punto es el perdón. No solo recibir el perdón de Dios todos los días, sino también perdonar a las personas que nos rodean todos los días. Eso es liberación, porque cuando tenemos falta de perdón, atraemos espíritus demoníacos. Así que todos los días tenemos una opción. ¿Vamos a traer espíritus demoníacos a los que les encanta visitarnos? Así como las cucarachas que regresan a donde hay restos de comida. Los restos de comida en nuestra alma son esos rincones olvidados donde guardamos nuestra falta de perdón y nuestra amargura. Entonces, todos los días, ya sea la falta de perdón hacia nosotros mismos o hacia los demás, todos los días tenemos la oportunidad de perdonar y ser perdonados. Y luego, a veces periódicamente con el sacramento de la reconciliación, tenemos la oportunidad de confesarlo y ser perdonados. En el nombre de Jesús por la Iglesia. Pero todos los días tenemos que llevarlo a cabo, el perdonarnos los unos a los otros. Y el punto número 3 es que necesitamos reconocer nuestra autoridad en Cristo y renunciar a las cosas que comenzamos a reconocer como obra del maligno en nuestra vida. ¿Cómo actúa el enemigo? El enemigo es un mentiroso, un ladrón, un engañador y un homicida. Un mentiroso y engañador, un ladrón y un asesino. Así que en cualquier área de tu vida donde el enemigo te esté engañando, hay una área en la que él tiene el control. Cualquier área de tu vida en la que esté tratando de destruirte, tratando de matarte, tratando de robarte algo, esa es una área en la que tiene control y necesitamos reconocer eso y renunciar a ello. Entonces, por ejemplo, si la mentira es que Dios no se preocupa por mí, eso es una mentira. Uno puede sentir que es verdad, pero es mentira. Reconocemos esa mentira y lo renunciamos en el nombre de Jesús a esa mentira de que Dios no me ama. Ahora es posible que también necesitemos hacer una sanación interior en esa área con la ayuda de un grupo de oración
o también ayuda de nuestros sacerdotes. Cualquiera que sea el trabajo del enemigo, tenemos la autoridad en Cristo de renunciar a él y luego ordenarle que se vaya. Empezarás a sentir como una pesadez. ¿Recuerdan lo que hablamos del testimonio del Dr. Bob cuando él comenzó a sentir una opresión? Él, cuando reconoció esa opresión, le ordenó que se fuera y se fue. A veces nos sentimos desesperados. Puede haber dolor emocional debajo de esa desesperanza. Así que no hay que tratar todo como que viniera del diablo. Pero la desesperanza es una manifestación del mal. Si nos sentimos desesperados, debemos tomar autoridad sobre el espíritu de desesperación, el espíritu de desesperanza, y luego lidiar con lo que hay debajo de eso. No estoy hablando solo de tratar todo como maldad, pero hay maldad que se adhiere a las emociones que no han sanado y necesitamos tomar autoridad sobre el mal. La desesperanza no es de Dios, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de esperanza. Ahora, el Espíritu Santo puede llevarnos a enfrentar áreas de desesperanza, pero en esas áreas de desesperanza como un lugar donde el enemigo ha tenido control. Lo mismo ocurre con el suicidio. El suicidio que surge de la desesperanza es obra del enemigo que está tratando de matarnos, el que está tratando de robarnos la vida, el que nos odia, el que está tratando de destruirnos. Cuando reconocemos en la desesperanza los pensamientos suicidas, de inmediato nuestra mente debe reconocer que viene del enemigo. Necesitamos renunciar y asumir la autoridad sobre eso. Podemos preguntarnos, ¿dónde tiene acceso ese enemigo en mi vida? ¿Por qué? ¿Cómo le estoy dando este acceso en mi vida? Y luego finalmente, simplemente no terminamos con lo negativo. Regresamos a Dios y le pedimos su bendición. Y pedimos la bendición de Dios de una manera particular. Podemos ir a las Sagradas Escrituras. Dios nos puede hablar por medio de palabras de consuelo, palabras de verdad. También podemos apoyarnos con nuestra familia o con nuestro grupo de oración. Y también tenemos que saber que no se puede dejar un vacío. No es solo deshacerse de lo que es malo y dejar ese vacío solo. Tenemos que invitar al Espíritu Santo que nos llene de su luz. Necesitamos la presencia de Dios, el amor de Dios, para que Él sea el que llene ese lugar que quedó vacío. Probablemente todos estén familiarizados con este pasaje de las Escrituras. Este es cuando un espíritu inmundo sale de una persona, vaga por regiones áridas que buscan descanso, pero no encuentran ninguno. Luego dice, volveré a mi casa, por donde vine. Pero al regresar, la encuentra vacía, barrida, limpia y ordenada. Luego va y vuelve con él otros 7 espíritus, aún más malvados que él mismo, y se mudan y viven ahí. Y esta última condición de esa persona es peor que la primera. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cuando salga, cuando se vaya, ese espacio tiene que ser llenado de Dios. O vamos a abrir espacios para que venga el enemigo. Entonces, cuando tomamos autoridad sobre algo en nuestra vida y le ordenamos que se vaya, no hay que detenerse ahí. Traigamos e invitemos al Espíritu Santo. Invitemos al amor de Dios. Su amor perfecto echa fuera todo temor.
la presencia de Dios, el amor de Dios, quita todo lo que vendría en ese lugar. Siempre hay un proceso para eliminar lo que es malo e invitar a lo que viene de Dios. A veces pensamos que todo lo que tenemos que hacer es tomar autoridad sobre el mal, pero eso es solo la mitad de la batalla. Y esta es la realidad. Digamos que estamos tratando con una área en particular de nuestra vida. Digamos que, por ejemplo, es la desesperación, desesperanza en nuestra vida. Y estamos constantemente luchando contra eso. Y estamos constantemente invitando a Dios y no podemos sentir a Dios ahí. Es solo una lucha. Esa es una señal de que es más profundo que solo la guerra que se está suscitando. Algo más está pasando por debajo de un pecado mortal o una herida mortal a la que le debemos prestar atención. Por lo tanto, no se trata solo de luchar para tomar autoridad, también se trata de sanar. Necesitamos hacer ambas cosas, no una ni la otra. Necesitamos estar en un proceso de sanación en nuestra vida y necesitamos estar en un proceso de tomar autoridad en nuestra vida. Y algunos de ustedes están sentados ahí diciendo, oh no, eso no me gusta ya mucho. ¿Recuerdan Hakuna Matata? Si has visto esa película, el Rey León prefirió Hakuna Matata cuando abandonó la batalla, cuando perdió su identidad. Eso es lo que hacemos cuando perdemos nuestra identidad. Solo buscamos una vida fácil. La vida es como solo un crucero. Solo quiero tomar mi cóctel de las 6 en punto y sentarme y poner los pies en alto, mirar la televisión y dejar que el mundo pase a mi alrededor y yo dormido. Desafortunadamente, así es como preferimos vivir muchos. Cuando Simba el Rey León regresó para reclamar su identidad, tenía una batalla entre sus manos. Tuvo que luchar por esa identidad. No sé cuántos han visto esa película, pero él tuvo que venir y ver su imagen reflejada en el Padre, o la imagen del Padre reflejada en él. Tenía que volver y saber quién era, antes de que pudiera regresar y reclamar quién era. Todos tenemos que hacer lo mismo. Y ahora te invito en la página 76, miraremos cuál es la diferencia entre pruebas y tentaciones. Puedes estar seguro de dos cosas, que por el resto de tu vida vas a tener pruebas y por el resto de tu vida tendrás tentaciones. La forma en que respondemos a eso dictará nuestro crecimiento y madurez. Una prueba es algo de Dios que ayuda a probar nuestro carácter. Dios trae pruebas a nuestra vida. Dios guió a los israelitas en los desiertos para probarlos y ver qué había en su corazón, para ver si tenían la intención de seguirlo. Tuvo que sacarlos de Egipto porque habían estado en esclavitud. Tuvo que volver a entrenarlos y atraer sus corazones hacia Él. Y entonces les dio muchas pruebas en el desierto. Dejó que pasaran hambre para ver cómo respondían. Y miremos las cosas en nuestra propia vida, donde lloramos y decimos, Dios, ¿por qué no cambias esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Qué está pasando? ¿No te preocupas por mí? Probablemente cuando nos hacemos estas preguntas sean pruebas en nuestra vida para ver si incluso en los tiempos difíciles como Job, incluso en esos tiempos vamos a seguir siguiendo a Dios o si vamos a regresar a nuestra manera de vivir de antes. Pero el propósito de eso
no es castigarnos. El propósito de eso es hacer esto para traernos a la fe, para hacernos confiar. Las pruebas de Dios son siempre para que podamos tener éxito en la confianza, debido a que normalmente vivimos en un estado de miedo. Él constantemente nos brinda oportunidades para aprender a confiar. A veces Dios permite las tentaciones como parte de esas pruebas, pero Dios no tienta. Santiago dice esto: toda tentación proviene de los propios deseos del hombre, en los que son malos. Dios no nos tienta, pero permite que las tentaciones estén ahí para purificar nuestros deseos, para ayudarnos a elegirlo, por lo que una tentación es una oportunidad de crecimiento, al igual que una prueba. Sin embargo, el propósito de una tentación es lo opuesto, porque en una tentación somos seducidos hacia la muerte y la destrucción. Siempre en una tentación hay algo que parece prometedor, parece satisfactorio, que nos lleva a algo que no está cumpliendo y no es prometedor, sino que es la muerte. Mientras que en una prueba siempre hay un fortalecimiento involucrado, siempre hay algo que nos lleva a un nivel más profundo de fe. Entonces debemos aprender a discernir entre esas dos cosas en nuestra vida, si queremos crecer en madurez. Y ahora te invito a que mires la página 77. Y mencioné antes sobre el discernimiento de espíritus y las reglas ignacianas de discernimiento espiritual acerca de San Ignacio de Loyola. Él es un santo del siglo XV y XVI. Así es como trabaja el enemigo. Son 3 reglas generales a las que podemos prestar atención. Si nos alejamos de Dios, a lo que la Iglesia llama pecado mortal, si estamos de espaldas a Dios y buscamos la vida por nuestra cuenta, viviendo en el árbol de conocimiento del bien y el mal, entonces el enemigo continúa atrayéndonos cada vez más en esa dirección. Y la obra de Dios es tratar de volvernos hacia Él. Por otro lado, el enemigo trabaja constantemente para seducirnos y mantenernos lejos de Dios y seguir en esa área de pecado en la que encontramos esa falsa satisfacción, en lo que dice San Ignacio, de pecado mortal a pecado mortal. Si somos creyentes y estamos frente a Dios, la forma en que el enemigo nos tienta es hacernos creer que no estamos progresando mucho. El enemigo nos mentirá constantemente, nos hará creer que nuestra fe no es real, que no estamos progresando, que nada de esto está funcionando, que estás perdiendo el tiempo. Todas esas cosas que escuchamos en nuestra cabeza una y otra vez son los enemigos que atormentan al creyente para tratar de hacer que el creyente se aleje. El deseo de Dios es acercarnos a Él, y el enemigo quiere desanimarnos y así alejarnos. Así que esas son las 2 cosas clave que debes reconocer al discernir lo que está sucediendo en tu vida. Ser capaz de reconocer ese tipo de voces. Es como si un comandante de un ejército siempre fuera tras la parte más débil. El enemigo siempre viene tras nuestras partes más débiles. Por eso es tan importante, a medida que avanzamos y que estamos avanzando en estos días, el identificar los pecados capitales y las heridas mortales, porque esos son nuestros eslabones débiles.
Si tenemos una área habitual de pecado en nuestra vida, esa es una área en la que el enemigo sabe que puede tentarnos y puede arrastrarnos hacia abajo. Y entonces Él viene tras ese eslabón débil. Ahora, la buena noticia es que Dios es soberano sobre todo eso. Entonces, el enemigo puede llegar a una área particular de debilidad en nosotros, pero Dios permite que esa área sea probada y fortalecida para que podamos llevársela a Él. Entonces, cuando el enemigo viene tras nuestra debilidad, tenemos que correr directo a Dios en nuestra debilidad. Así que el enemigo sigue indicándonos dónde debemos ir a Dios. Así que no temas al enemigo. Reconoce que nos está llamando la atención. Entonces, esta es una área en la que necesitamos acudir a Dios cuando nosotros comenzamos a reconocer. Lo mismo ocurre con las heridas. Algunos de nosotros tenemos heridas profundas y penetrantes y parece que nunca terminan. Y podemos sentirnos ahí y sentir que a Dios no le importa, que Dios nos abandonó, que nunca cambia nada. Aquí entra esa segunda regla de discernimiento. Cuando pensamos que nada está cambiando, que no estamos progresando, pero lo que está haciendo Dios es permitirnos experimentar una y otra vez la herida. Y en esta experiencia vienen los enemigos a mentir, haciéndonos pensar que Dios no se preocupa por nosotros. Nos hacen ver que estamos solos. Y todas esas son mentiras del enemigo. Y a veces hasta decimos y dudamos de que Dios está haciendo algo al respecto. Él lo está permitiendo para que aprendamos a confiar no en nuestra experiencia, sino en la verdad. Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De modo que aprendemos a vivir en la verdad de quien es Dios, no por nuestra experiencia de Él. Y con eso aprendemos a vivir en su verdad y seguimos sintiéndonos atraídos a confiar en Él, incluso cuando no vemos la razón para confiar. También otro punto importante es cuando decimos, siento abandono, y cuando sentimos muchas capas profundas de abandono de nuestra vida. El enemigo nos sigue atacando en esas zonas, porque esas son áreas de debilidad. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no lo detiene? Eso es lo que susurra el enemigo. Si Dios te amara, pues lo cambiaría todo para mejorarlo. Y recordemos Isaías 49:15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Dios nos ama y Él nunca nos olvidará. Esto es verdad. Pero con todos los susurros del enemigo en esos lugares donde nos sentimos abandonados, es realmente difícil de creer que Él no nos ha olvidado y que Él nos ama. Son pruebas y tentaciones para que creamos en la mentira. Y estamos en esta prueba de que en esa tentación vamos a volver a Dios o vamos a volvernos al enemigo o volvernos a nosotros mismos. Esta es la materia de la vida cotidiana, que si podemos caminar con este tipo de conciencia
de reconocer las mentiras, renunciar a ellas, volvernos a Dios, elegir a Dios, entonces viviremos en un proceso de crecimiento y maduración. Y cuando caemos, no nos condenamos a nosotros mismos, porque la condenación viene del enemigo, el acusador del prójimo. Estamos convencidos por el Espíritu Santo, nos levantamos y volvemos a movernos, reconociendo que siempre existe el perdón. Por eso el perdón es el segundo paso. Nos arrepentimos, elegimos la fe, perdonamos, recibimos el perdón, tomamos autoridad sobre la obra del enemigo y renunciamos a ello. Y luego nos volvemos a Dios en busca de bendición. Eso se convierte en una forma de vida, se convierte en una forma de respirar espiritualmente. Y creo que todos podemos reconocerlo. Una vez que hemos superado la etapa de decir, esto es demasiado difícil, o preguntarnos por qué tenemos que batallar tanto, una vez que superamos esa resistencia, reconocemos que esta es la vida espiritual en un mundo caído. No hay otra vida en un mundo caído. Es posible que tengamos momentos de gran consuelo en los que no tengamos que ser conscientes de eso, pero son tiempos que duran muy poco en nuestra vida. Por ejemplo, cuando estamos en un periodo de luna de miel con el Señor, que puede durar de 6 meses a 1 año o algo así. No tenemos más de un par de días o más de un par de semanas viviendo en ese lugar en euforia de la dicha del cielo. Cuanto más vivimos cerca de Dios, también luchamos más contra el infierno, porque el infierno viene hacia nosotros. Y entonces este es el lugar donde necesitamos vivir día tras día tras día, reconociendo que hay paz y hay descanso. No estoy hablando de esta ansiedad por todo trabajo del enemigo, estoy hablando de un reposo en Dios. Y cada vez que salimos del reposo, sabemos cómo volver al reposo. Hay descanso en Dios, pero encontramos muchos de nuestros momentos de nuestra vida sin descanso. Hay que reconocerlos, que no se acumulen durante días y semanas. Hay que reconocerlos, buscar ayuda y retroceder para que podamos regresar al descanso. Hay una oración que se hace todas las noches para examinar el día a la luz del Espíritu Santo sobre todo esto que acabamos de hablar ahorita. Si quieres esta oración, puedes pedírsela a cualquiera de tus administradoras. Entonces, todas las noches antes de ir a la cama, examina todo lo que pasó durante el día a la luz de todas estas cosas de las que acabamos de hablar. Si haces eso, las cosas no se acumulan, se corta de raíz al menos una vez al día. Ahora, eventualmente aprendes a hacer esto a lo largo del día. Si puedes hacerlo al menos una vez al día, es muy buen comienzo. Así estás protegiendo tu mente, estás protegiendo tu corazón, te estás volviendo hacia el Padre, al que estás aprendiendo a vivir en el árbol de la vida. Aprender a vivir del fruto del Espíritu. Y todo eso es vivir en comunidad. No es un proceso de llanero solitario. Hay momentos en que Dios nos lleva solos al desierto para acompañarlo. Y parece que nuestro sistema de apoyo no está ahí. Y hay otros momentos en los que nuestro sistema de apoyo está ahí. Y es realmente crucial que dependemos mucho de ello. Nuestro sistema de apoyo siempre es importante,
pero hay temporadas en nuestra vida en las que parece que está más disponible o menos disponible. No hay que despreciar eso, pero hay que confiar en la providencia del Padre en eso y lo que está haciendo en nuestra vida en ese aspecto. Hay algunas cosas que solo se pueden conseguir dentro de nosotros, solo alejándonos. Y hay otras cosas que solo se pueden conseguir dentro de nosotros atrayéndonos. Y Él sabe y nosotros no. Podemos pensar que sabemos lo que necesitamos, pero Él sabe lo que necesitamos. Y entonces es confiar en la divina providencia. ¿Dónde nos tiene en nuestra vida? ¿Y cuál es el trabajo que está haciendo en nuestra vida? Eso es parte del discernimiento. Y en ese discernimiento, ¿cómo confiarnos en todo lo que nos ofrece para ayudarnos a llegar ahí? Y esto nos ayudará a poco entrarnos a entregarnos a su divina voluntad. Y aquí terminamos el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo en el amor del Señor y de nuestra Madre María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.